Hola, vamos a ver la explicación del Evangelio de Juan, el principio del Evangelio de Juan, que habla de la relación o lo que es Jesús y Ayuba. Y tenés acá una traducción en español y otra en la cual tenés el griego y el español palabra por palabra. Esto es parte de un trabajo en el cual yo actualmente estoy en los finales de traducir todo el Evangelio de Juan, haciendo un estudio avanzado que espero en algún momento lo pueda compartir y terminar. Y bueno, vamos a ver la primera parte. En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y Dios era el verbo. Esto, vos sabés que en primer lugar tenés que entender lo siguiente. Todo el idioma y la cultura y nuestro entendimiento de las palabras va variando. Y ponernos en la mente de un alguien de hace 2000 años atrás que hablaba, que escribía en griego, pero que era hebreo, no es algo muy fácil. Luego tenés que entender que la mayoría de las traducciones de la Biblia te hace traducciones tendiendo a alguna religión y tendiendo a algún tipo de concepto particular. Por ejemplo, te acomodan las cosas para que según el traductor sea más fácil de entender. En parte está bien, pero en parte están cambiando, ¿viste? Y vamos a ver bien. Me detengo en el primer versículo porque es muy clave. O sea, Juan en el Génesis hizo como un paralelismo ahí. O sea, el Génesis, Bereshit, eh, es lo primero que leían todos. En principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Y Juan entonces, ¿qué pone? Al principio era el verbo. Amplía. Y en realidad no dice el verbo, ni dice la palabra, dice logos. Lo dice en griego, antiguo. Pero ¿qué significa esto, no? Te está diciendo que, por empezar, Bereshit, que recién lo dije, significa al principio. Pero más que al principio, significa al inicio. En el inicio de la creación estaba Elohim. Elohim es una palabra en plural que significa poderosos. El cristiano cree que Elohim es Yahweh, es decir, Jehová en español, el Padre, ¿sí? Y Yahshua, es decir, Jesús en español. Y Ruach, el Espíritu Santo. Ese es el poderoso que estaba en el principio. Entonces, o al principio. Nosotros tenemos el ser humano al principio. Más de ahí no podemos ir. No, 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 no podemos. No nos da la capacidad de entendimiento de nuestro ser. Realmente. La forma en que más nos podemos acercar y que la escribió aquel que escribió el Apocalipsis, porque Juan escribió el Apocalipsis y bueno, vio un montón de visiones, una cosa impresionante, y él lo escribió así, para ayudarnos en el entendimiento. Y el libro de Juan fue posiblemente el último evangelio escrito. O sea, Juan vio lo que se necesitaba aclarar, expresar, y entonces lo pone así. Al principio era el logos. Logos es una palabra griega. Mira, yo acá noté
En el texto Génesis 1:3, cuando dice, y dijo, eh, dice, Caí y pen Oseus, y en eteto fos Caí eneto fos. No prestes mucha atención a la pronunciación del griego antiguo, porque ni siquiera estamos seguros de cómo se pronunciaba, y es un estudio aparte, y la verdad que yo no le dedico tiempo a mejorar mi pronunciación del griego antiguo. Pero dice algo así. En Génesis 1:3 no dice logos, dice dijo. ¿Sí? Dije, caí es y pen. Esto es de la traducción de la Septuaginta. Los judíos tradujeron entre 300 y 200, entre el siglo 3 y 2 antes de Cristo, o sea, antes que estuviera Jesús, ya toda la Biblia estaba escrita al griego. Entonces ahí podemos comparar palabras griegas. La palabra griega utilizada en Génesis es dijo. Y cuando Dios creó las distintas cosas. Entonces, ¿de dónde sale verbo? De Jerónimo. Jerónimo en el siglo vivió acá lo anoté porque si no no me lo iba a acordar, 347 al 420 después de Cristo, tradujo la Vulgata. Al latín es la Vulgata. De ahí viene la palabra, la traducción que después se popularizó en algunas versiones de traducirlo el verbo. Y es correcto, para mí es correcto. ¿Por qué? Porque te habla de una voz, en realidad no tiene traducción, pero te habla de una voz activa, es decir, una voz con acción que es un verbo. En cambio, un decir puede ser algo estático. Un dijo en el movimiento se lo proyecta como verbo. Es decir, que cuando dijo una acción, que ten en cuenta de que al principio no existía el sonido. Al principio cuando no había creación, no existía el sonido. No es que había que Yahweh se ponía a hablar. No, no, esas son imágenes mentales erróneas. Porque Yahweh no tiene forma de humano, el Padre. Nadie lo vio. El único que lo conoce y se nos mostró a nosotros es el Hijo. La cuestión de que Juan lo compara con eso que decía el Padre, cada cosa que decía el Padre, ahí lo compara como que eso, él, esa manifestación es Yahshua, el Salvador, el Verbo. ¿Es fácil entender esto? No, es dificilísimo. Pero por acá pasa, incluso es el verbo, o sea, no hay una forma mejor de traducirlo al español. Al principio era el verbo. Y entonces te lo sigue continuando. Otra cosa, logos. Cuando Juan escribía el Evangelio, al utilizar la palabra logos y lo leía un griego, el griego estaba leyendo en la palabra logos distintas palabras, porque logos significa también sabiduría, discurso. En algunas ramas de filosofía significa el primer principio. Entonces fíjate lo lógico que sonaba para un griego. Al principio estaba el primer principio.
suena lógico. Y Juan te aclara, ese principio estaba junto a Dios y Dios era ese principio. Y después te aclara que es Jesús. ¿Sí? Entonces, al principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y Dios era el verbo. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él no fue hecho ni una cosa de las que han sido hechas. Acá tenés cada palabrita en griego antiguo, traducido, ¿sí? Si te querés detener, porque querés ver bien lo que está acá. Es junto a Dios. También, o sea, Jesús y, o sea, y el Padre son uno, pero también son distintos. Es así. O sea, son un único Dios. No es que hay dos dioses. Es un único Dios. Al principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, junto, o sea, junto, los dos unidos, en unidad, junto, y Dios era el verbo. Están unidos y son uno. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sí, o sea, todas las cosas fueron hechas por Dios, es decir, por el Padre, por Jesús y por el Espíritu. No vamos a complicar al extremo más, pero, o sea, es Dios. En Él era la vida, y la vida era la luz de las personas. Juan te compara, y el mensaje que da Juan es que Jesús es la vida y es la luz. Ahí entonces ya empieza a pasar de tema. Te lo presenta a Jesús como Dios, como el que está antes de todo. Para un griego esto era incluso quizás nuevo. O sea, te está diciendo, está, vos qué tenés, qué Dios tenés vos. No, yo te hablo del que está desde el principio, desde antes de que existiera algo. No hay Dios superior a Jesús. No hay. O sea, Él está desde el principio. No hay filosofía superior o enseñanza superior a la que Él da. O sea, esto es la introducción. Es como Juan comienza a meter el tema y después lo va extendiendo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él no fue hecho ni una cosa de las que han sido hechas. Cuando estaban cara a cara con Jesús, estaban cara a cara con Dios. Cuando a Jesús le preguntaban algo, le estaban preguntando algo a Dios, porque son uno. Jesús le preguntan a Jesús, le piden a sus discípulos, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, tanto hace que están conmigo y no se dan cuenta que soy yo. Impresionante. Cuando le pegan una cachetada a Jesús, se la están pegando a Dios. Lo que es el ser humano es un horror. O sea, lo que es nuestras equivocaciones mentales. Y Dios es grande en misericordia. También es justo, imagínate. Pero entonces, o sea, se comprende, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Está desde el principio, fue hecho las cosas por Él. Él aclara que el Padre es superior. Lo aclara. Pero bueno, cuando lleguemos a ese momento, llegaremos a ese momento. Pero es Dios.
En él era la luz y y la vida era la luz de las personas. ¿Sí? En él, vida. En griego antiguo, en él vida era y la vida era la luz de las personas. Y la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas a ella no la recibieron. Bueno, acá el problema espiritual. No, o no la comprendieron o no la agarraron en griego antiguo. En español, ¿qué traducimos? La idea, no la recibieron, pero es que no la agarraron, no la, no la asimilaron, tuvo la luz, pero las tinieblas siguieron ahí. ¿Eso qué son? O sea, los que no reciben a Jesús. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Este vino para dar testimonio acerca de la luz, para que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que daba testimonio acerca de la luz. Bueno, Juan te está diciendo que un profeta para los judíos, porque Juan era tomado por profeta, estaba diciendo, dando testimonio, es decir, estaba testificando, estaba dando nosotros diríamos certificación en la actualidad, testimonio, algo legal. Está diciendo, Él es la luz. De hecho, Juan dijo, Él está desde antes de mí. El que viene después de mí es desde antes de mí, claro. Está desde antes de la fundación del universo. El testimonio de Juan. Esa luz verdadera que alumbra a toda persona vino al mundo. O sea, Juan, dijimos, te compara Jesús con la luz que uno necesita para disipar las tinieblas y también te lo compara con el verbo, con la palabra, con el discurso, la doctrina, la enseñanza que uno tiene que seguir, que uno no debe rechazar, porque si lo rechazas estás del lado de las tinieblas. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Impresionante. Y el mundo a él no lo conoció. Más impresionante. O sea, fíjate las tinieblas del ser humano que viene el creador y no lo reconocen. ¿Qué hizo Jesús? Caminaba sobre el agua, resucitaba muertos. Te hablaba, te dice, no, usted al principio fue así, te hablaba como quien tiene autoridad. Y mostró en parte su gloria, algunos, en la transfiguración. Dio todas las señales de Dios, de su poder. A los que le pertenecían vino y estos a él no lo recibieron. Bueno, los judíos, Israel. Pero cuantos lo recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio potestad de ser hijos de Dios a los creyentes en su nombre. Fíjate la cláusula, o sea, los que creen en su nombre. Los que creen en su divinidad, los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre que se acaba de expresar? Logos, creador, luz. Así Juan lo llamó a Jesús, a Yahshua. Yahshua significa Yahweh, Salvador. Pero acá, ¿cuál es su nombre? Luz y logos o palabra
en griego, que así lo escribió Juan. Y te dice, pero cuantos lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Lo inmenso que es esto. O sea, potestad. La verdadera traducción, aquellos entonces que lo reciben a Él, al Salvador, a la luz, al Verbo, dio a ellos autoridad de ser niños, niños de Dios. Esta es la correcta, hijitos de Dios. La correcta traducción. Lo que pasa que los hijos de Dios, incluso hubo una secta que se llamó los hijos de Dios, es una mancha en la humanidad. Ser hechos, el que cree, el griego te cambia en relación al español los verbos, los sujetos, el predicado, bueno, nombre suyo. Nosotros, como decimos, hijos de Dios. En el original es niños de Dios. Niños de Dios. Un niño es un niño. Y Jesús hablaba de los niños, vengan a Él. Vos cuando empezás a estudiar realmente y a comparar el griego y todo más, ahí se te empieza a hacer mucha más claridad. Las religiones tienden a agrandarse. El ser humano tiende a agrandarse, a decir yo soy siervo de Dios. No, vos sos un niño pequeño de Dios. Yo no soy un sabio, un siervo de... Yo soy un niño pequeño. Mi entendimiento es el de un niño pequeño. El de todos. Después algunos discípulos hacían diferencia y decían como adultos. Y eso lo decía Pablo, o sea, Juan era un niño, un niñito, como que ya tenía más crecimiento, ¿sí? Pero, eh, ojo que muchos de los que te hablan de la Biblia, no sé si llegan a niños, no sé, sí, son niños, es un niño hablándote, es literalmente, es un niño hablándote. Muchas veces hablamos cosas que no entendemos, decimos cosas que no entendemos. Yo te soy sincero, es lo que dice. Y a los que creen les da autoridad de recibir esa luz, de comenzar a ser niñitos, ¿sí? Aunque tengas 80 años, niñito. Quienes no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de personas, pero sí de Dios. Esta carne se refiere a cuerpo. O sea, uno pasa a ser un hijo espiritual. Y el Verbo se hizo carne, Jesús, y vivió entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eh, entre nosotros y vemos gloria como la del único del Padre. Hay muchos nombres en la escritura que tenemos del Evangelio de Juan y hay muchos originales, que son copias, y aparentemente el que lo copiaba se mandaba sus correcciones. Típico de personas que, bueno, no, ¿cómo va a poner hijo de Dios? No, no, es... Entonces, muchas veces en la parte del nombre, cuando Jesús, hay diferencias entre uno y otro. La cuestión de que, si vos analizás todas, Jesús es el único Hijo de Dios, Dios.
¿sí? Y de hecho en algunas partes lo dice así, que quedó. Hijo, único hijo de Dios, Dios. Y nosotros somos hijo de Dios, no Dios. Esa es la gran diferencia entre Jesús y ahí en que recibe la potestad de ser hijo de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios, somos salvos los que creemos en Él, pero no somos Dios. Jesús era Dios. Jesús es el Hijo de Dios, Dios. Y Jesús también era hijo del hombre, es decir, hijo de humano. Jesús es hijo de Dios y hijo de humano. Nosotros que somos hijos de humanos, salvo, con potestad de ser, de ser niñitos de Dios. El ungido, Yahshua, Mashiach, el humano, un cristiano, ¿sí? Un Cristo, cristianito. Yo creo que se entiende perfecto. Bueno, esta es la explicación del Evangelio de Juan, capítulo 1. Analizalo todo lo que quieras y suscríbete al canal si no lo hiciste. Recomendá el video porque es necesario que el canal crezca y, y darle para adelante porque esto es un trabajo impresionante